Hola, mi nombre es Nil Rodrigo Jiménez, yo soy profesional en mercadeo y publicidad, tengo una especialización en publicidad, entretenimiento y medios y tengo una maestría en administración de negocios. Actualmente estoy vinculado con la Universidad Autónoma de Occidente como docente a tiempo completo en el departamento de publicidad y diseño, y pues tengo una experiencia de más de 15 años en toda la parte del sector publicitario como tal. Empezando por tus preguntas, Ana María, pues abordas primero la gran pregunta de qué es la publicidad, y pienso que es una pregunta que tiene múltiples respuestas de acuerdo a la disciplina o a la línea a la cual vayamos a analizar el fenómeno publicitario. Uno puede definir la publicidad desde el mercadeo como ese complemento, como una de esas alas, una de esas 4 P's que existen en el mercadeo, que son el precio, la plaza, la promoción, que ahí estamos nosotros, y el producto como tal. Eso quiere decir que desde el mercado la publicidad tiene una relación 100% economicista, es decir, que está pensando siempre en la transacción, pensando siempre en que la publicidad será la manera de hablarle a la gente, darle a conocer una serie de ofertas a nivel de productos y servicios, y pues finalmente se volverá un ala del mercado en general. Pero también hay otras definiciones desde la comunicación, por ejemplo, que es la que trabajamos principalmente en la Universidad Autónoma, y nosotros vemos la publicidad como comunicación. Eso quiere decir que para nosotros el ejercicio va mucho más allá de pensar en un ejercicio transaccional y se convierte en un ejercicio donde empezamos a analizar a los individuos, a las sociedades, a la cultura, y cuando uno empieza a entender los fenómenos del consumo y los fenómenos de la tendencia de las personas, uno lo que estudia son las interacciones públicas, y a mí me gusta más esa definición de publicidad como una interacción pública, ¿no es cierto?, mediante la cual obviamente digamos que intervenimos a través de medios de comunicación a los individuos de una sociedad, y dentro de esa sociedad estos individuos se identifican en grupos, se identifican a través de una serie de segmentos que son pequeños como grupos que se pueden empezar a armar dentro de las audiencias, y eso simplemente a partir de sus motivaciones para uno poder llegar a clasificar, dividir y hablarle específicamente a un grupo como tal. Cuando uno habla de publicidad desde allí, uno no habla desde lo transaccional, sino desde esa relación humana. Uno habla desde generar una serie de información, ¿no es cierto?, pero con un carácter tan persuasivo que las personas finalmente pues van a ser influenciadas para tomar una decisión, para cambiar un hábito de consumo o de compra, o incluso generar tendencias como tal. Entonces, a mí en lo personal me gusta más esa definición. Incluso mis estudios fueron desde escuelas de negocios, tanto en el pregrado como en el posgrado, pero definitivamente en la realidad, si bien trabajamos de la mano con la gente del mercadeo, me encanta la visión de la publicidad desde la comunicación, porque me parece que es más integral, me parece que tiene más en cuenta el público objetivo en general, y cuando uno entiende muy bien a la gente, pues uno puede hacer mejor publicidad, puede hacer una publicidad mucho más enfocada como tal. Tu segunda pregunta habla sobre cómo se conectan precisamente eso, los medios con la publicidad. Pues definitivamente los medios sin la publicidad pues casi que no existirían. Nosotros a partir de la publicidad generamos una industria grandísima. Nosotros generamos de hecho bastante empleo, se le coloca muchísimo dinero desde la industria, que genera una serie de elementos que tú puedes ver en el día a día, desde la televisión que ves, que finalmente está paga gracias a la publicidad que está allí, y que los anunciantes pagan de acuerdo a la calidad de sus programas. Entre mayor calidad, en teoría, que tenga un programa, tendría mayor audiencia. Entre mayor audiencia, eso es lo que conocemos como ese rating, que es una medida que nos permite entender cuántas personas pueden estar viendo un programa de televisión, por ejemplo. Y entre más personas, más alto el rating, pues obviamente el minuto va a costar más. Entonces digamos que la relación de los medios y la publicidad es totalmente sinérgica, porque definitivamente sin la publicidad los medios no existirían los periódicos o las revistas, porque no tendrían de dónde generar unas fuentes de ingresos para que ellos pudieran salir al aire como tal. Entonces digamos que la relación y cómo se conectan es totalmente directa, y lo interesante es que en la publicidad tenemos que estudiar a esos medios, es decir, no solo los medios existen gracias a que existe una inversión publicitaria, sino que también los publicitarios tenemos que empezar a pensar dónde vamos a poner el mensaje, porque obviamente es distinto colocarlo en la revista Shock o que en la revista Semana, o de pronto ir a pautar algo en la versión por el iPad de revista Fucsia. Uno precisamente tiene que ir a indagar a las personas, a las sociedades, cómo consumen, a qué horas consumen, qué es lo que les gusta leer,
Y cuando uno encuentra esos elementos es cuando uno hace planeación de medios. Entonces mira que la publicidad directamente tiene que analizar los medios a partir de los comportamientos y tendencias de la sociedad. Eso es lo que hace y lo que confirma más lo que te mencionaba previamente, que la visión de la publicidad de la comunicación pues le da un sentido total, ¿no es cierto?, a esta industria que no solo puede basarse desde el fenómeno economicista, sino también desde un fenómeno social 100%. Bien, en tu tercera pregunta habla sobre cómo la publicidad puede llegar a generar estereotipos. Y definitivamente la publicidad sí genera mucha influencia en la sociedad. Uno no puede decir que por hacer un comercial la gente quiera parecerse a, pero sí obviamente uno utiliza muchos elementos del común de las personas para que la gente, más que un fenómeno aspiracional, sea un fenómeno identificatorio. Y eso te lo voy a dar con un par de ejemplos. Anteriormente la publicidad tiene una relación con las audiencias 100% aspiracional. Entonces uno veía los comerciales de televisión y uno veía unos mundos muy perfectos. Uno veía que cada persona que actuaba en un comercial de televisión, por ejemplo, era de pronto alguien muy apuesto, una chica muy guapa, en un carro último modelo, digamos con la vida que de pronto todos soñaríamos tener. Pero precisamente ese discurso, que eso te estoy hablando de hace unos 20 años, en los 90s, en los 80s y 90s se dio mucho ese fenómeno. Uno veía un comercial de televisión y uno decía, yo quiero llegar a eso, me encanta, la publicidad me muestra ese mundo en el que a mí me gustaría estar, en el que me gustaría tener, la vida que quiero tener. Pero ese discurso se desgastó. Entonces, digamos que la formación de ese estereotipo se empezó a desgastar porque la gente empezó a entender que la publicidad simplemente era un recurso creativo, que era un recurso en medio de todo un poco salido de la comunicación tradicional e informativa y que permitía mostrar una serie de mundos distintos. Pero lo que pasa es que la gente ya no se sentía en ese mundo, ya sabía que eso era como un cuento de hadas. Y si tú te fijas en el fenómeno de la comunicación como tal, anteriormente lo aspiracional era lo que mandaba. Si nosotros miramos los contenidos de televisión, anteriormente las novelas eran el boom, pero fíjate que ahora lo que funciona muy bien son los realities. Bueno, ahora hace unos 10 años para acá, incluso la publicidad le tocó también cambiar ese estereotipo. Entonces la publicidad hoy en día ya no te muestra la chica súper guapa o el tipo así súper ejecutivo con el súper carro, con el súper puesto. No, ahora muestran un tipo común y silvestre, como cualquiera, como vos, como yo, y la gente no se siente en medio de todo engañada, porque como la publicidad lastimosamente tiene muchos detractores. Si uno habla con gente más joven que tú, uno ve que para los niños la publicidad es un engaño de entrada. O sea, nuestra profesión sufre unos juzgamientos muy duros. Entonces, porque pues tampoco es hasta allá. O sea, yo sí ahí defiendo un poco la profesión y la disciplina como tal, pero pues eso es otro tema. A lo que quiero llegar es que definitivamente en la formación de estereotipos la publicidad tuvo que acogerse a todo el fenómeno de la comunicación, en el cual todo el tema de la identificación funciona más. Ya funciona más colocar, por ejemplo, un tipo como yo consumiendo, no sé, un reloj como estos, y alguien va a decir, bueno, es que este tipo no está tan alejado de la realidad, no es el tipo bellísimo, perfecto, con mucho dinero que de pronto yo no voy a llegar a alcanzar a ser. Resulta que este tipo es común y silvestre, puede ser como yo, y finalmente entonces yo puedo llegar a gozar ese ideal que me está mostrando en ese momento el medio de comunicación. Entonces, si te das cuenta, en medio de todo, sí hay una formación de estereotipos, pero hay que entender desde dónde viene ese estereotipo. Y uno no puede pensar que solo desde el engaño, desde la aspiración o desde el cuento de hadas, sino que definitivamente armamos historias a partir de entender las historias de la gente. Para nosotros hoy en día en la publicidad, en vez de salir a investigar con encuestas o con entrevistas, los planners hoy en día, los planners son unos personajes que trabajan en las agencias de publicidad, que tienen un rol de generar una serie de información valiosísima para los equipos creativos, darles insumos para que ellos entiendan mejor a las audiencias. Ahora, la semana pasada que estaba en Bogotá precisamente, conocí un grupo de planners que ellos iban a vivir a las casas de familias estrato 2 para ver, se iban a vivir una semana. Entonces ellos podían vivir cómo era esta ama de casa, a qué horas cocinaba, cómo hacía el desayuno, que ella no mercaba para 15 días, sino que se iba todos los días a la tienda del barrio de la esquina, que era muy amiga del tendero, que de pronto entonces compraba una pastillita de chocolate y no la libra entera. Entonces cuando uno empieza a ver esos fenómenos, vuelvo e insisto, claro, la formación de estereotipos se da más, pero desde la identificación. Tomamos historias de la gente para mostrárselas y para que la gente diga, ah, ese puedo ser yo. Entonces, el mejor ejemplo para uno entender el tema de los insights y la identificación para la formación de estereotipos nos lo dio Andrés López, el tipo de la pelota de letras.
muy divertido, muy simpático, pero lo que hizo fue analizar toda nuestra idiosincrasia. Y de una u otra manera, no importaba si tenías 8, 18, 30 o 50 años, había un momento en que tú te identificabas y decías, uy, yo soy así, o mi papá es así, y uno, pues es divertido, pero a la hora del té, el tipo era un genio en eso, y que definitivamente nos estaba mostrando el mundo que conocemos. Entonces mira que la formación del estereotipo cambia mucho, no es ese ideal, sino más bien esa cercanía con lo identificatorio. Entonces tú ves ahora en la parrilla de programación, y sí, ves novelas, pero también ves muchos realities. Y de pronto tú dices, uy, esa niña estaba en mi colegio, o ese muchacho era de mi barrio, y hoy está cantando y puede ser alguien que sale en un horario prime time en toda Colombia. Entonces eso no se pensaba mucho antes. Ahora, ¿cómo la publicidad y las tribus urbanas se relacionan? Pues ahí es donde viene ese tema. Nosotros en la publicidad hacemos una cosa que se llama segmentar. Cuando hemos analizado a la audiencia, nosotros ya no decimos, no hacemos una clasificación donde decimos, entonces son niñas de 18 a 25 años, adultos de 25 a 35, porque definitivamente, pues dos personas de 25 años, pues definitivamente serán distintas. Yo ya no puedo pensar que todos son iguales. Entonces es más fácil agrupar a las personas de acuerdo a sus intereses, a sus sueños, a lo que realmente les gusta. Eso se llama un segmento, y finalmente ese segmento es lo que denominamos un clúster. Y un clúster finalmente termina siendo una tribu urbana. Entonces yo puedo decir, los emos no les gusta nada, tienen un rechazo, se identifican con ciertos colores, pero finalmente no quieren pertenecer a nada, pero pertenecer a la nada es pertenecer a algo, así sea la nada. Y así sucede con todos, así sucede. Entonces ya no puedo coger, todas las amas de casa son iguales, no, pero yo sí puedo decir mamás sobreprotectoras, puedo decir papás adictos al trabajo, puedo decir hijos consentidos. Entonces cuando tú ves a hijos consentidos, de pronto son estrato 2, pero también estrato 5, de pronto tienen 8, pero también tienen 15 años. Simplemente tienen un modo de comportamiento similar. Y esa es la conexión que hacen con las tribus urbanas. Y para nosotros en la publicidad es importantísimo estudiar las tribus urbanas, porque finalmente nosotros hacemos mensajes para esa tribu. Y como estamos hablando de identificación, como te venía mencionando, pues yo veo el comercial y digo, uy, yo pertenezco a eso, yo me siento bien con eso, eso como que va conmigo. Entonces esa es la relación directa que nosotros tenemos allí. Y obviamente en la quinta pregunta citas cómo la publicidad se aprovecha, y es precisamente ahí. Entonces si yo veo que por ejemplo hay una tribu urbana que tiene que ver con ser muy urbanos, con ese fenómeno del skate, con el fenómeno del graffiti, del stencil, hombre, pues si yo soy una marca como Sparky's, o puedo ser Pony Malta, pues tengo la personalidad de marca para decir, hombre, yo voy a colocar un grupo de 10 muchachos en un parque de skateboard, ¿no es cierto?, que salgan todos con su patineta, que ellos salten y al final de la jornada se tomen una Pony Malta. Hombre, pues es que eso es lo que hacen estos chicos. Entonces finalmente no es que el muchacho o el comercial le dice, yo quiero ser así y la publicidad me dañó porque me volvió así. No, es que yo ya soy así. Ese es mi modus operandi, ese es mi hábito o mi rito con mis amigos. Me reúno, juego, doy unos saltos y luego me refresco. ¿Con qué? Puede ser con una Pony Malta. Entonces mira que la influencia cambia. Entonces no es montar un modelo o idealizar un modelo para decirle a los jóvenes sean así, sino es mostrarles, vea, ya sabemos que ustedes son así y nosotros queremos acercarnos a ustedes. Y yo pienso que esa diferencia es clave, porque si todos empezamos a determinar y a entender la publicidad así, ya no la vamos a ver como ese fenómeno de comunicación que engaña, que manipula, porque finalmente lo que estamos haciendo es una etnografía, una investigación muy social, donde vemos la gente, entonces a las niñas les gusta cogerse el pelo y salir hacia la calle, pues en el comercial pongo a la niña con el pelo cogido. ¿Le estoy implantando un estereotipo? No, estoy observando cómo es ella y le estoy mostrando, mire, esa que es usted puede tener esta situación a través del consumo de un producto o servicio. Entonces mira que la visión de la publicidad cambia, ya no es esa visión tan puntilluda de decir, no, es que nos están metiendo un estereotipo que yo no me identifico. No, al contrario, la publicidad de hoy se tiene que identificar 100% con las audiencias. Finalmente, ¿cómo influiría la publicidad en las sociedades posmodernas? Pues precisamente creo que es eso. Mira, la necesidad de hoy en día de las sociedades habla mucho de buscar tu identidad, de ser tú mismo, y finalmente la publicidad de una otra manera ya lo está haciendo. Porque cuando te valida tus acciones, cuando te dice está bien salir al parque con tus amigos, está bien salir con las amigas y hablar y de pronto estar pegadas en el Instagram o en el WhatsApp o en el Telegram y mandándonos hablando del chico que nos gusta, pues yo no la estoy influyendo, sino simplemente le estoy mostrando su realidad. Entonces la manera que influenciamos las sociedades es que la sociedad poco a poco debe empezar a entender ese fenómeno, que no hay un ideal
y que lo arma la publicidad, porque además tú puedes ver un comercial que fuera netamente aspiracional, entonces te dice, mira, tú que eres una joven de tal edad, debes hacer esto, pero tú ya tienes también una conciencia, tienes un raciocinio, y dices, no, perdóname, pero estás equivocado, yo no soy eso, o no quiero ser eso, o tal vez si me tomo esa gaseosa, o si me como ese ponqué, no voy a ser mejor persona, como dice ese comercial. La publicidad entendió eso hace muchos años, y si tú te pones a analizar una tanda de comerciales, o ves en una revista la publicidad, te vas a dar cuenta que el discurso es totalmente diferente. El discurso ya está más enfocado en simplemente mostrar cómo somos. Y eso en medio de todo también nos alinea un poco con la parte ética de la profesión, porque yo pienso que también es importante resaltar un poco que estamos devolviéndonos un poco y entendiendo la importancia que tenemos en la sociedad como industria, como comercio, como lo quieras ver, pero no lo hacemos a partir de un engaño, ni es un engaño mediático pensado, no, simplemente lo que estamos haciendo es analizamos a la gente, insisto, le mostramos su realidad y le mostramos que dentro de su realidad puede incorporarse un producto, y ese producto o servicio simplemente no lo va a hacer ni mejor ni peor persona, pero sí definitivamente está pensando en sus intereses, se identifica con el individuo, y esa será la manera en que la publicidad influencie a las sociedades postmodernas. Y bueno, esperemos a ver qué pasa, porque como te digo, hace 20 años la publicidad tenía otro rol porque la comunicación tenía otro rol. Habrá que esperar otros 20 años para ver qué pasa. Uno no puede pensar que la era digital ha cambiado, simplemente la era digital lo que nos trajo son nuevos medios, nuevas formas de comunicarnos, pero finalmente es eso, comunicación. Por eso yo me vuelvo a la primera pregunta. La postura de entender la publicidad desde la comunicación es donde me permite entender todos esos fenómenos y obviamente trabajarlos en pro de una industria tan bonita como esta. Eso sería, Ana María. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengas adicional, con el mayor gusto. Chao.